noches. Gracias por seguirnos acompañando en esta serie de conferencias alrededor de la figura de Jesús de Nazaret. Vamos hoy a ver uno de los temas centrales de la vida y la predicación de Jesús, que es el reino de Dios. Tal vez es el tema más importante y denso de toda la vida de Jesús. Habría que empezar por subrayar que no se pueden separar las dos cosas. Hablar del reino de Dios es hablar de Jesús. Hablar de Jesús es hablar del reino de Dios. No existe el reino de Dios sin Jesús, ni existe la presencia, la vida y el mensaje de Jesús sin esta predicación del reino de Dios. Son inseparables. Vamos a ver algunos de estos temas con algo más de detalle. Luego, como nos decían, habrá posibilidad para preguntas. Los evangelios, decíamos desde nuestra primera conferencia, nos presentan dichos de Jesús que quedaron en la memoria de sus discípulos. Tanto la persona como el mensaje es el centro de lo que tenemos recogido en los 4 evangelios canónicos que existen. Ya subrayamos que es imposible separar al Jesús histórico del Cristo de la fe, o al Jesucristo de la fe. Podemos tener unas pinceladas, elementos para tratar de acercarnos metodológicamente a lo que sería la figura de Jesús que caminó por esta tierra, pero es inseparable del Cristo de la fe. Los evangelios nos transmiten las enseñanzas de este Jesús, y un tema común a todos ellos es esta predicación del reino, cuando menos a los evangelios sinópticos. El que menos lo maneja es el evangelio de Juan, aunque aparecen varios elementos allá que hacen esta referencia. Ya en el evangelio de Juan la identificación de Jesús con el reino es prácticamente completa. Sabemos que la predicación fundamental de Jesús en Galilea y en el culmen de su vida en Jerusalén, como veremos en las siguientes conferencias, fue la inminente llegada del reino como una manifestación concreta de Dios, y de Dios que se revela como un Padre amoroso. Esta fue su buena noticia, que el Dios verdadero, el Dios que se acercaba y que le pedía que Él fuera el vehículo de acercarle a los demás, era un Padre amoroso. Y un Padre con el cual estamos invitados a entrar en una relación. Y esto para Él y para aquellos a los que se los transmitió fue una buena noticia. Recordemos que evangelio quiere decir literalmente buena noticia. Jesús no solamente predicaba el reino, sino que invitaba a las personas a tomar postura frente a eso. La gente debería posicionarse frente a lo que es el reino y las exigencias del reino. De hecho, Jesús subraya que la salvación depende de cómo nos pongamos frente al reino, cómo lo aceptemos o no lo aceptemos. Y esto no era una mera especulación, ideas, sino que tenía que redundar en acciones congruentes con el mensaje de la fraternidad de Jesús. Es decir, llegar a la convicción de que estamos llamados a amarnos unos a otros como Él nos amó. Ese es el centro de este mensaje de Jesús. El reino con todo, la forma como Él lo presenta, no es cuestión de nuestro esfuerzo. Es una gracia, es un don que Dios da. A nosotros sí nos toca algo, pero lo que nos toca es acogerlo. Y al acogerlo, responder a Él. El reino, que en el fondo es la soberanía de Dios en nuestras vidas, nos dice, lo veremos en las parábolas en un momento, va creciendo suavemente. A veces sin que nos demos cuenta. Y en la medida en que lo dejamos actuar, se va convirtiendo en el centro de nuestras vidas.
Creo que vale la pena ahorita hacer un pequeño esfuerzo para describir este término griego que denomina, que nosotros traducimos como reino, ¿no? Reino, que es el término es basileia, reino de Dios, reino de los cielos, pero que se puede traducir y es mejor traducirlo como soberanía de Dios. Por lo tanto, no es tanto un lugar donde Dios reina, sino un estado en el cual Dios se convierte en el rey de nuestras vidas, el soberano de nuestras vidas. Es decir, nuestras vidas son reguladas, llevadas, sostenidas, dirigidas por Dios. Entonces, ese es el concepto de Jesús. No está hablando de un lugar, sino de una manera de vivir y de ser. El cristiano, para reconocer a Dios como Padre, pide en la oración por antonomasia que el Señor nos enseñó, el Padre nuestro, que venga su reino. Es decir, que a nosotros llegue esta soberanía de Dios. Esta elección del reino es una cosa delicada. Nosotros no podemos operar nuestra salvación, pero si no optamos por ella, Dios no la puede realizar en nosotros. Entonces Jesús en su predicación subraya que nadie se puede salvar a sí mismo. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero de nosotros depende el acogerla, aceptarla, recibirla o bloquearnos a ella. Y si nos bloqueamos, la oferta de salvación de Dios queda fuera de nosotros. Esta temática la vamos a ver con un poquito más de detalle al ver tanto los milagros como la pasión y muerte de Jesús. Y el sentido que eso tiene. Bueno, su convicción de ser y actuar como el siervo de Yahvé. Esto implica una auténtica conversión. El término griego de conversión es metanoia. Los evangelios hablan de una metanoia, que significa cambio de dirección, cambio de sentido. Y básicamente es el tema de las conferencias del próximo semestre sobre la amistología, es decidir, elijo construir mi vida en función del ego y sus pulsiones, de una falsificación de mi identidad, o decido elegir mi vida y construirla centrada en el proyecto de Dios, que es la comunión. Entonces son las dos alternativas. Por lo general, nuestra vida está construida y direccionada hacia el ego y por el ego. Y eso termina separándonos de los demás, de Dios y de nosotros mismos. De ahí la invitación de este cambio de dirección y poner nuestra atención a Dios. Esto implica, nos dice el Evangelio, hacernos como niños, es decir, aquellos que confían que lo que se les dice, lo que les dicen sus padres, lo que les dicen, lo que proporcionan lo necesario para su supervivencia, es lo mejor para su bien. El reino debe de polarizar completamente todo el deseo del ser humano. El ser guiado por Dios, el vivir en comunión con Dios, el consultar, dialogar y construir cada paso y decisión desde esta soberanía de Dios es el centro de la vida del creyente. Nosotros se suele decir en espiritualidad que una de las falacias que tenemos es creer, creo que lo dijimos en alguna ocasión anterior en estas conferencias, creer que nuestra alegría está, o nuestra felicidad está en elaborar un proyecto de vida y convencer a Dios que venga a habitarlo, ¿no? Que nos lo bendiga. Yo ya vi qué es lo que quiero, qué es lo que me conviene, y le decimos, ven a echarle la bendición para que todo funcione. Cuando en realidad nuestra alegría, nuestra felicidad está en que nosotros nos instalemos en el proyecto de Dios. Entonces, el reino de Dios significa eso. Como les digo, no es un lugar, no es una serie de reglas, es una actitud, la actitud de aquel que vive con Dios como soberano.
con Dios como referente permanente de su vida y de sus decisiones. Seguir al Señor y ser ciudadanos del reino implica un compromiso total y tiene sus consecuencias, pero el que persevere hasta el final alcanzará su promesa de vida en plenitud. Una y otra vez las parábolas que veremos en este momento subrayan esto. Vamos viendo cómo nos presentan los evangelios a este reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, que algunos autores han llamado precisamente el Evangelio del Reino, porque es donde aparece más la palabra, el concepto. De hecho, el Evangelio parece ser una predicación, una revelación paulatina del reino, y que va invitando a la gente a que se deje enseñar por Jesús. De hecho, veremos al final de la conferencia que el famoso Sermón del Monte es una especie de proclama del reino. Es la descripción de lo que está llamado a ser el reino, que lo encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Hay dos términos para describir el ideal de vida al que invita Jesús. Marcos y Lucas prefieren el término reino de Dios, Basileia Theou en griego, pero Mateo prefiere reino de los cielos, porque los judíos observantes no les gusta usar el término Dios, ni el nombre de Dios. Entonces, cada vez que en la Biblia hebrea están las cuatro letras del nombre de Dios, Y, H, W, H, de donde viene nuestro término Yahvé, ¿no? Los judíos leen Adonai, Señor. Entonces, tienen figuras poéticas para decir lo mismo, pero sin profanar el nombre de Dios. Entonces, más bien en el Evangelio de Mateo encontramos este término reino de los cielos, que en el fondo es lo mismo, reino de Dios, ¿no? La soberanía de Dios. En Mateo 11, el evangelista inicia la presentación del misterio del reino, que va a ir desarrollando en las parábolas, como veremos de los distintos, de los siguientes capítulos, dando la respuesta a los seguidores de Juan Bautista que le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Es decir, ¿ya llegó el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? Y entonces Jesús les dice, les permite ver, les invita a que observen que el reino ya llegó. Vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos, y se anuncia a los pobres la buena noticia. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Características del reino es que todo llega a ser, alcanza la plenitud que Dios quiere para eso. La plenitud de lo humano. Entonces, todo lo que limita a lo humano, otro de los temas centrales de la siguiente charla de los milagros, Jesús lo remedia dentro de un proceso de Dios, de la voluntad de Dios, de llevar a plenitud su creación. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Escándalon en griego significa piedra de tropiezo. Algo que hace que nos caigamos. Entonces, Jesús y su estilo se vuelve para algunos en piedra de tropiezo, que es lo que está intuyendo que traen entre manos los discípulos de Juan. O sea, a lo mejor ellos querían ver a un Mesías triunfante, a un general victorioso, expulsando a los romanos, o sabe Dios, ¿no? O a un gran asceta del desierto. Y Jesús les dice, ojalá que no vean en mi estilo de ser Mesías un escándalo, que no se convierta en una piedra de tropiezo para ustedes. Fíjense en cómo cuando dejamos que Dios se convierta en el centro de nuestra vida, empiezan a pasar estas maravillas, las que describe.
Lucas, muy al inicio de su evangelio, en el capítulo 4, pone el discurso programático del reino, que es el primer acto público de Jesús cuando vuelve de sus tentaciones. En Nazaret, el sábado, en la sinagoga, lee un pasaje del profeta Isaías, que es este, Isaías 61, 1, 2. Aquí les pongo tal como aparece en el libro del profeta Isaías. Luego vamos a poner cómo lo parafrasea Lucas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé a anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar el año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios. Así es el texto literal en Isaías. ¿Qué nos dice Lucas, que lee Jesús ese día en la sinagoga? El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Fíjense que curiosamente deja fuera la última frase. No habla de venganzas, habla de plenitudes. Dios viene a sanar. Los colores que puse ahí es para que vean los paralelos, cómo están las frases en el texto original de Isaías y cómo lo parafrasea el Evangelio de Lucas. Luego dice el texto, enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él, porque era, hasta hoy en día, es derecho de cualquier judío adulto, y los adultos son los que tienen más de 12 años, y han hecho su bar mitzvah, ¿no? Es decir, han hecho esto, se les da la Torá, un libro, lo leen y lo interpretan, es derecho de cualquiera. En las comunidades reformadas hoy en día también las mujeres pueden hacer eso, en la época de Jesús no. Y comentarla. Por eso todos están esperando a ver qué va a comentar. Leyó este texto, a ver qué nos va a decir. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. En otras palabras, está diciendo, se ha cumplido en mí. Y como sabemos, se escandalizan, se convierten en una piedra de tropiezo y empiezan a decir, pues, buen ranchero, ¿quién le dio cuentas? Lo conocemos, sabemos quién es, como que en ti esa profecía del profeta, de la llegada del Mesías, se ha cumplido. Entonces vemos cómo nuevamente en Lucas se subraya que el reino de Dios y Jesús son lo mismo. En Él está presente, está vivo este reino de Dios. Más adelante Mateo nos presenta las parábolas que nos permiten descubrir, ir desentrañando el sentido profundo de lo que es el reino de Dios. La primera que utiliza es el sembrador, que subraya que el reino de Dios se ofrece, no se obliga, no se impone. Por eso el sembrador tira la palabra, en este caso la predicación, el anuncio. Recuerden que Jesús es de alguna manera esta palabra de Dios, se ofrece. Y la parábola nos dice que hay distintas formas de acogerlo. Algunos dejan que el demonio se los arrebate. Son aquellos en los cuales la semilla queda fuera del terreno, en el camino, y ahí lo comen los pájaros. Segundo, otros lo pierden por inconstancia. Los problemas se los terminan de quitar.
los problemas les abruman tanto que confían más en sus propias fuerzas que en esta oferta de Dios de ser providente para llevar adelante su proyecto de vida en ellos. Tercero, otros lo pierden porque se les quitan las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas. Nuevamente, es preferir otra cosa a la soberanía de Dios, poner a otro en el lugar de Dios. Y finalmente, el que lo recibe y lo acoge, lo hace vida y termina así dando mucho fruto. Sigue en el capítulo 13 describiendo otras parábolas para describir el reino. Una es la parábola del trigo y la cizaña. Otra vez, Dios ha sembrado, tiene un proyecto, pero en medio de ese proyecto aparecen cosas que no son queridas por Dios, que es la cizaña. Lo que subraya esta parábola es que no le toca a la gente arrancar la cizaña. Eso es algo que le corresponde a Dios. Hay que esperar a que Él al final de los tiempos opere esa transformación. Segundo, lo compara con un grano de mostaza, que empieza como una cosa pequeñita, pero eventualmente se convierte en algo grande, en algo que es capaz inclusive de acoger la vida. Los árboles, los pájaros vienen a anidar en él. Lo compara con la levadura. Un poquito de levadura basta para que todo el pan levante, fermente. Lo compara con un tesoro y con una perla. El que lo encuentra y se da cuenta de lo que tiene entre manos deja todo por este reino. El que se da cuenta de lo que significa vivir en esta comunión, en esta referencia permanente con Dios, deja todo para adquirir, para vivir desde ese nuevo tesoro descubierto. También lo compara con una red que atrapa muchos peces. Y al final se depura, quedan solamente los peces buenos. Y claro, Mateo, en muchas ocasiones el Evangelio, el autor, el último redactor, hace referencia a su oficio, porque terminan estas parábolas del reino diciendo que el escriba que se ha hecho discípulo del reino es como aquel que saca de una arca lo bueno y lo viejo. Es lo que está haciendo Mateo, recuperando la ley de Israel y renovándola con el mensaje de Jesús, con el mensaje del reino. Sigue un poquito más adelante, ya aproximándonos al final de la vida de Jesús, su llegada a Jerusalén, subraya que es de los que se hacen como niños el reino de Dios. Para entrar es necesario hacernos como niños. Toda la patrística y muchísimos autores de espiritualidad han tratado de explicarse, de tratar de entender qué significa esto de ser como niños. Les decía que una de las razones fundamentales es el tener esta actitud de confianza. Que saben, no se preocupan si cuando lleguen a casa les va a faltar comida, se sienten protegidos, claro, se entiende. Un niño que vive en una familia funcional, ¿no? Esta actitud del que capta que está protegido por Dios, que es un buen padre, es fundamental para poder entrar a este misterio de ser ciudadanos del reino de los cielos. Un poquito más adelante dice, está este relato del joven rico, que se acerca a Jesús para decirle lo que necesito yo para la vida eterna. Y Jesús le da los mandamientos. Y él le dice, eso lo hablo desde niño. Intuye que hay algo más. Y Jesús le dice, bueno, te falta una cosa. Amándolo, dice el Evangelio de una manera muy bella, le dice, vende lo que tiene, dalo a los pobres, ven y sígueme. Pero le cuesta. Le cuesta nuevamente porque su confianza está en sus bienes, no en Dios, no en su Padre. Es decir,
vive de acuerdo al reino de estos bienes y no tanto al reino del Padre. Otra parábola que utiliza Jesús para describir este dinamismo interno del reino es la de los obreros de la viña, que son contratados a distintas horas. Unos en la mañana, unos al mediodía, otros en la tarde, otros ya cuando está por meterse el sol. Y al final del día, el dueño de la viña le paga a todos igual. Nuevamente aparece una de las características del reino, que es la gratuidad. El amor del Padre es gratuito y se reparte a todos. Permanentemente está ofrecido, permanentemente está dado. Luego viene la parábola de los viñadores homicidas, poco más adelante, para subrayar, ahí aparece otra vez el reino, pero diciéndole a las autoridades religiosas que les será quitado el reino. Y será puesto en las manos de los que lo acojan, es decir, de alguna manera de los que acojan esta predicación de Jesús. La última de las grandes parábolas que utiliza Mateo es esta parábola del banquete nupcial. Mucha gente está invitada, pero muchos se excusan porque tienen otros compromisos. El que se va a casar, el que acaba de comprar un terreno, el que tiene que ir a ver a su papá, etc. Y entonces el novio de la boda le dice a su sirviente, pues que la comida ya está hecha, vayan e invitan a todos los que encuentren en el camino. Y entonces, tanto en esta como en dos o tres de las anteriores, termina el relato subrayando que los últimos serán los primeros. Es decir, aquellos que la sociedad y la estructura con la que está constituida han dejado en último lugar. Recordemos cuando veíamos los relatos de la infancia de Jesús, los que estaban marginados, los pastores, los extranjeros, los sencillos como Ana y Simeón, ahora son los que ocupan el primer lugar. El reino implica eso, que los que han quedado fuera de la comunión ahora se encuentran en el centro de ella. La predicación de Jesús sobre el reino nos habla de su experiencia de Dios, porque es el reino de su Padre, es el reino que Él experimenta dentro de su vida. Él, por eso, siendo el primero de los que da testimonio de lo que esto significa vivir en constante diálogo y encarnando la voluntad de su Padre, nos invita a que nosotros lo experimentemos igual. La actitud de vida de Jesús fue la de una relación profunda con Dios, a quien sentía y llamaba Abba, papá. Lo que ningún texto de la época se atrevía a decir. Sí encontramos en el Antiguo Testamento muchos textos que presentan a Dios como Padre. Por ejemplo, el Padre del Rey. Hay salmos que dicen o presentan al Rey como el Padre. Algunos presentan a Dios como Padre de Israel, pero siempre desde esta figura protectora, etc., con una cierta autoridad y lejanía. En el Evangelio Jesús y algunos evangelios mantienen el término en arameo, utiliza el diminutivo, la manera como los niños trataban de forma cariñosa y cercana a sus padres, Abba. Entonces Jesús hablaba a Dios diciéndole papá o papito. Eso sí no es algo común. Bueno, no existía en la literatura de esa época. Que describe la experiencia que Jesús tenía con su Padre. Y el centro de la buena noticia. Ya les comentaba en la primera de las láminas que la buena noticia es que Dios no es un capataz vengativo o alguien que nos va llevando la cuenta de nuestras faltas, sino es un Padre amoroso,
en quien puedes confiar, en cuyas manos te puedes entregar, que es lo que finalmente Jesús hace hasta el culmen de su vida en la cruz. La vida de Jesús era una permanente obediencia a lo que esa experiencia de la cercanía amorosa del Padre le implicaba, sobre todo al predicar las consecuencias de esa revelación a la vida diaria de los hombres y mujeres. Por eso Jesús empezó a entrar en conflicto con las autoridades de su época. Cuando veía que trataban a la gente o que llevaban a que la gente se acercara a Dios no como Padre, no como papá, sino como patrono, como jefe, como juez, como etcétera, Jesús denunciaba eso e invitaba a la gente a que tuviera una actitud totalmente diferente, radicalmente distinta. Las palabras y acciones de Jesús son siempre congruentes con su experiencia de Dios como compasivo y misericordioso. Un Padre que quiere misericordia y no sacrificio. Jesús busca momentos de encuentro silencioso con su Padre, porque es un hombre de oración. Entendida esta oración como un diálogo íntimo con Él. Decíamos que es importante que nos quede clara la idea de que el reino de Dios no es una, ya decíamos, un lugar o una realidad o una estructura, es una actitud de vida, una manera de estar en el mundo. Y así vivió Jesús. Y así invitaba a la gente a que viera en esta confianza absoluta a su Padre. A muchos autores les ha llamado la atención que es poco lo que sabemos del contenido de la oración de Jesús, más allá de lo que nos transmiten algunos relatos del Evangelio. Por ejemplo, la oración en el huerto de Getsemaní, siempre dirigida al Padre. La teofanía de su bautismo, cuando el Padre le habla. Los evangelios tienen dos teofanías, la del bautismo y la de la transfiguración. La del bautismo, teofanía quiere decir manifestación de Dios. En el bautismo, Dios se manifiesta a Jesús como Padre, y en la transfiguración, el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo y nos invita a nosotros a escucharlo. Especialmente significativo para entender todo este mensaje, y vemos como una y otra vez el tema regresa. No podemos dejar de lado esta enseñanza fundamental si de veras queremos entender el Evangelio y su mensaje. Especialmente significativo es el pasaje de Mateo 11. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, empieza a orar en voz alta y dice: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Otra vez aparece este tema. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre se le conoce bien, lo conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, quien toma esta actitud de niño ante su Padre, abre su corazón y su conciencia al encuentro con el Dios vivo y verdadero, el Dios que se manifiesta en la vida de Jesús. Jesús era un hombre religioso y que conocía la Sagrada Escritura, frecuentemente la citaba. Recordemos que con ella se defiende de las tentaciones del desierto. Acudía los sábados a la sinagoga y peregrinaba al templo para las grandes fiestas. Y se presentaba a sí mismo como ardiendo en celo por la casa de su Padre.
La relación cálida y privilegiada de Jesús con Dios como su Padre no encuentra paralelo en el judaísmo de su tiempo. Después sí. Ya en el siglo II, en la misma literatura rabínica, empezamos a ver un acercamiento más cercano, muy probablemente más íntimo, del creyente con Dios, muy probablemente tocado por este movimiento propio de la fe cristiana. Es en esta relación íntima y continua con su Padre donde encontramos la fuerza y el empuje de Jesús para proclamar el reino. Un amor que es generoso sin medida, que perdona, que es tolerante, un amor que encuentra una satisfacción profunda en la reconciliación. Así es el amor del Abba de Jesús, y ese es el amor con que Jesús se siente invitado a amar a sus contemporáneos, invitándonos a amarse o invitándolos a amarse unos a otros siguiendo ese ejemplo. Entonces, de su Padre aprende Jesús esa manera de amar. Él se la transmite a sus discípulos e invita a sus discípulos a que así se amen unos a otros. Ese es el centro de la buena noticia de Jesús, es el mensaje central del reino. Para terminar de redondear esto, vamos a ver lo que les describía como la constitución del reino o la explicitación de las características fundamentales de lo que es este reino de Dios, tal como lo encontramos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte que tiene un paralelo con la entrega de la ley, la primera alianza de Dios con Moisés que se hizo también en el monte. Lo encuentran ustedes en los capítulos 5 y 7, que les recomiendo que reflexionen. Ahorita vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar a profundizar. La pueden reflexionar en su casa. Primero que nada, el texto empieza vinculándolo al llamamiento a los discípulos. Jesús va llamando a sus discípulos e inmediatamente después les da este mensaje, les invita a que crezcan y a que vivan como ciudadanos del reino, a que aprendan lo que eso significa. Dice el texto, aquellos que se le va llamando lo dejan todo y lo siguen. Obviamente una invitación a nosotros. Después dice, las multitudes siguen a Jesús. Cita diversas regiones de la Palestina de entonces que representan la extensión del reino de David. Habla de Perea, de Galilea, de Judea, de Fenicia, etc. Todo lo que había sido el territorio gobernado por Jesús. Esto tiene el significado de subrayar que todo Israel sigue a Jesús. Nuevamente es como que Dios va juntando a su pueblo para renovarle la alianza, dándole ahora la ley definitiva. Esta gente que se acerca, junto de la misma manera que el pueblo de Israel se acercó al monte Horeb, todavía no ha hecho la alianza con Dios, quiere escuchar, quiere entender cuál es este mensaje que Dios quiere proponer. ¿En qué consiste esta alianza? Subir al monte implica ir o aproximarse al lugar simbólico de la presencia de Dios. Luego dice el texto que Jesús llega al monte y se sienta. Recuerden que estar uno sentado a los pies del maestro significa aceptar ser discípulo de ese maestro. Y casi siempre los rabinos, los maestros se sentaban para predicar y los discípulos se ponían a sus pies escuchando. Jesús toma posesión del lugar que le corresponde como maestro. Ya decíamos que hay un paralelismo con Moisés. Hay cosas que se parecen y que no se parecen. Se parecen porque en ambos casos se sube a la montaña para recibir
montañas como acercarse al cielo para recibir de Dios el mensaje, pero hay cosas que no se parecen. En el caso de Moisés, el único que sube es Moisés. Y de hecho el pueblo se queda muerto de pánico abajo. Inclusive algunos que intentan acercarse quedan fulminados. Y después la gente con mucho miedo le dicen, ya no queremos nosotros oír esos truenos, esas cosas. Tú ve y arréglalo con Dios y nos dices lo que te va diciendo. En este relato esto cambia. La gente es invitada, suben con Jesús. Esto subraya que con Jesús se acaban las misiones. Los discípulos entran a la esfera divina, están con Jesús en la presencia de Dios. Luego dice el texto que toma la palabra y se pone a enseñar. Es un discípulo destinado a los discípulos, pero que escucha también como destinataria toda la humanidad. Hay que resaltar que el verbo utilizado por el evangelista es enseñar, que no significa informar, sino que es algo más profundo. El que enseña sí informa algo que alguien no conocía, pero además ese algo necesita ser aplicado a la propia vida para realizar su cometido. Entonces, el que enseña capacita a la persona a hacer esa aplicación. Y es lo que Jesús está tratando de hacer con este sermón. De manera que ser discípulo significa aprender del maestro para traducirlo en la propia conducta. Decíamos que el reino no es una verdad abstracta, es una sensibilidad personal, es una relación con Dios, una manera de estar en contacto y en referencia a Dios. Porque lo que se enseña no son contenidos conceptuales, sino una manera de vivir. Lo que Jesús va a decir es para la inmediata aplicación en la vida de los discípulos. Y da, como les digo, datos, pinceladas, notas de lo que significa ser ciudadanos del reino. Llama la atención captar, y lo veremos sobre todo en las bienaventuranzas, que los mandamientos de la ley antigua eran órdenes imperativas, pero los de ahora ya no son órdenes, son invitaciones. En la nueva alianza no hay imposición, sino invitación. Aquí Dios se despoja de los contenidos propios del soberano del Antiguo Testamento y se convierte en padre. Como que pregunta, ¿quién quiere entusiasmarse por este ideal? Yo les aseguro que trae felicidad. El Sermón del Monte inicia propiamente con las bienaventuranzas, es decir, se declara a los ciudadanos del reino como bienaventurados, es decir, gente feliz. El término griego que se utiliza es makarios, y makarios se puede traducir feliz, alegre, pero no con esta alegría temporal o superficial, sino alguien que ha encontrado la plenitud de su vida, alguien que vive profundamente feliz. Y ese es el término que se utiliza para describir las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque esos tienen a Dios por rey. La octava y última de las bienaventuranzas dice, dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque estos tienen a Dios por rey. Es decir, aparece el reino al inicio. Dos veces. En la primera y en la última de las bienaventuranzas. Y subraya que quienes tienen espíritu de pobres y quienes son perseguidos por su fidelidad tienen a Dios por rey. Es decir, son personas que han acogido a Dios como el centro de su vida. Sobre ellos efectivamente ejerce Él su soberanía, su reinado. De alguna manera, esta primera y última de las bienaventuranzas son el marco de todas y de todo el Sermón del Monte.
El Sermón del Monte es el proyecto del reino de Dios. Es el proyecto de lo que sería el mundo si Dios gobernara, fuera soberano del corazón de todos nosotros. Llama la atención que en esta primera y octava el verbo está en presente. Ya es una realidad. Los que tienen espíritu de pobres tienen a Dios por rey. Los que viven perseguidos por su fidelidad tienen a Dios por rey. Ya es presente. El reinado de Dios es una realidad que existe ya ahora en la vida de ellos. Todas las demás bienaventuranzas están en el futuro. Dichosos los que sufren, porque estos recibirán consuelo. Dichosos los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Son realidades que están por venir. En la siguiente lámina pongo todas las bienaventuranzas y uso otra vez colores para que descubramos su estructura interior. Dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque estos tienen a Dios por rey. Dichosos los que sufren, porque estos recibirán consuelo. Dichosos los sometidos, porque esos van a heredar la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque esos van a ser saciados. Dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Dichosos los limpios de corazón, porque esos van a ver a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque a esos Dios va a llamarlos hijos suyos. Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque esos tienen a Dios por ley. Por rey, perdón. La primera y la última están en rojo, les digo, son el marco de todas y están presentes, efectivamente. Las 6 interiores están en futuro y forman dos bloques. El primer bloque es de cosas negativas, la 2, 3 y 4, porque no tiene nada de bonito sufrir, no tiene nada de bonito estar sometido, no tiene nada de bonito estar con hambre y sed de justicia, quiere decir que no la estoy viviendo. 3 cosas negativas. Luego 3 cosas positivas: prestar ayuda, ser limpio de corazón, trabajar por la paz. Esta estructura interna describe en qué consiste el reino de Dios al que Jesús está invitando a los que están escuchando en ese sermón del monte. Las primeras 3, segunda, tercera y cuarta, hablan de una situación negativa, de una situación dolorosa de la humanidad, y se hace una promesa que va a remediar esa situación. Dichosos los que sufren, porque recibirán consuelo. A los sometidos se les va a dar la tierra en herencia. A los que tienen hambre y sed de justicia se les va a saciar, es decir, se les va a hacer justicia. Sufrir, estar sometido y padecer injusticia son situaciones negativas. Y hay 3 promesas de que estas situaciones se van a remediar. En cambio, las segundas 3, la quinta, sexta y séptima, hablan de actitudes positivas, que también tienen una promesa. Dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Dichosos los limpios de corazón, verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios va a llamarlos hijos suyos. Las actitudes positivas de los seguidores de Jesús están llamadas a contrarrestar las situaciones negativas del pecado. Es decir, los ciudadanos del reino, aquellos que tienen espíritu de pobres y aquellos que son perseguidos porque teniendo espíritu trabajan por transformar el mundo, son los que van a capacitar, van a encarnar, van a facilitar que aquellas situaciones destructivas o deshumanizantes sean convertidas en esperanza. Termina el texto diciendo: bienaventurados,
Es decir, alcanzarán ustedes la felicidad plena cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por causa. Es decir, fíjense cómo otra vez Jesús y el Rey vuelven a hacer lo mismo. Por mi causa, por lo que yo enseño, por el estilo de vida que yo he elegido y les invito a ustedes que tengan, por el estilo de familia a la que les invito a que formen parte y construyan. No les va a ir bien. ¿Por qué? Dice, alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande de los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Es decir, el juicio del mundo es opuesto al juicio de Dios. Los que siguen el proyecto de Dios encontrarán la felicidad, que es lo que dicen todas las bienaventuranzas, ¿no? Una y otra. Serán felices, serán plenos con el mensaje que ya les escribimos. Para subrayar que esta es una invitación, y después nos va a decir cómo nos va a capacitar para vivirlo, subraya, terminan las bienaventuranzas con aquello de ustedes son la sal de la tierra. Ustedes, los que están escuchando esto, son la sal de la tierra. Es decir, cuando uno se pone a cocinar 1 kilo de frijoles, no pone 1 litro de agua, 1 kilo de frijol y 1 kilo de sal. Basta un poquito. Y eso le da sabor a todo. Entonces, el mensaje de Jesús a esta pequeña comunidad es: ustedes tienen la capacidad de transformar todo. Pero tengan cuidado de que no pierdan su sabor. Si la sal se desvirtúa, ¿de qué nos sirve? No serviría para nada, nada más para tirarse. Y dice, ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de una canasta, sino en un candelero para que ilumine a todos. Y termina esta entrada subrayando: brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vemos cómo está esta invitación a ser ciudadanos del reino, transmisores de este mensaje con nuestra vida y testimonio. Luego viene la introducción de una parte pues, que es como el centro de esta proclamación de la nueva ley. Recordemos que es el Evangelio de Mateo, esto lo tiene Lucas. Lucas tiene su sermón del monte también, aunque ahí es un sermón de la llanura. Vemos cómo la sensibilidad de los dos evangelistas es muy distinta. En el caso de Lucas no aparece, en el de Mateo sí. Como buen observante judío, Jesús termina esto diciendo: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Es decir, hacer que se convierta en realidad. Ya no solamente con una serie de reglas, etcétera, sino este cambio, como veremos en un momento, de una serie de instrucciones a una sensibilidad. La fe cristiana no es una colección de datos sobre Dios, de conceptos sobre Dios, sino es una sensibilidad ante el mundo. Una estética, decía von Balthasar, uno de los teólogos más grandes del siglo XX. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, no se trata de esta observancia miope y un poco acartonada, perfeccionista de una serie de datos, sino es una sensibilidad que les haga hermanos de los demás, que vivan de acuerdo a lo que dicen las bienaventuranzas,
preocúpense de aquellos que lloran, de aquellos que sufren, de los que están sometidos, de los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, tenemos que pasar de una moral de mínimos, que era la ley de Moisés, a una ética de máximos. Y para que nos quede claro, viene una serie de expresiones de Jesús que tiene este juego de palabras. Se les ha dicho, yo les digo. Los antepasados dijeron, yo les digo. O sea, Jesús les está diciendo, esto sirvió hasta ahorita. Ahora empezamos un nuevo mundo. Yo les digo. Y cada una de las cosas que Jesús dice implica una profundización, una radicalización de lo que el mensaje de la ley de Moisés enseñaba. Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. No necesitas matar a alguien con un cuchillo para matarlo moralmente. Ten cuidado de que no anide en tu corazón esa actitud. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Este es como un resumen de cada una, ¿no? El primero después dice, el que le diga a su hermano, tonto, lo que sea, recibe un castigo. ¿No? En este del adulterio es donde aparece, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Te conviene más entrar tuerto al reino de los cielos que quedarte afuera. Entonces, focalizar todo en este proyecto de vida en plenitud, de hermandad, de comunión, a la que Él nos invita. También se dijo, el que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Lo que Jesús está tratando de decir que hace también cuando los fariseos le ponen esa pregunta. Recuerden que en la época de Jesús, la mujer, y en el texto original de la Torá, de los mandamientos como aparece en la Torá, la mujer era como una propiedad del marido. De hecho, si ustedes ven en el texto original, los 10 mandamientos no son los que ustedes y yo aprendimos en el catecismo, porque en nuestra tradición católica quitaron el mandamiento de no hacer imágenes. Tiene su sentido, no está mal quitarlo. De hecho, el séptimo concilio ecuménico tiene una expresión bellísima que dice, ese mandamiento era de la ley anterior, cuando no teníamos ninguna manera de acercarnos al misterio de Dios. Y identificar el misterio de Dios con cualquier animal o algo, pues era una blasfemia. Pero desde la encarnación del Hijo de Dios, el rostro humano es la mejor manera de acercarnos al misterio de Dios. Pero volviendo a los mandamientos, que es el tema, a nosotros nos dividieron el décimo de la Biblia hebrea en dos, el noveno y el décimo. Aquel de no cometerás adulterio, no codiciarás los bienes ajenos. En el original dice, no codiciarás los bienes de tu vecino. Ni su vaca, ni su chivo, ni su terreno, ni su mujer, ni sus árboles. O sea, la mujer está entre todas las propiedades. Entonces, en esto Jesús le está diciendo, ten cuidado de tratar a tu mujer como un objeto. Piensa en lo que estás haciendo con ella. Piensa en las consecuencias a las que la sometes en la ley de aquella época. Han oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. Pues yo les digo, no juren de modo alguno. Sí es sí y no es no. Y todo lo más allá de eso es obra del mal espíritu.
Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo, no resistan al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que te pide la túnica, dale también el manto. Al que te pide, está hablando de cosas de esa época, ¿no? Algunos exegetas dicen, está hablando de lo que les tocaba sufrir mucho a las personas en la ocupación romana. Como ahora, en guerra, el Estado puede confiscar. Y muchas veces los romanos venía el ejército y llegaban a un pueblo, 10 hombres a que te carguen las cosas que traemos 10 kilómetros. Entonces, por eso si te piden una milla, un kilómetro, camina dos, etcétera. Y finalmente, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. En el diálogo interreligioso, a mucha gente esto le llama la atención. En ninguna otra religión ha aparecido esto. En ninguna. Amar a los enemigos, en ninguna. Como enseñanza, no. Ese es el meollo del mensaje del Evangelio. Como tu Padre te trata a ti, así trata tú a los demás. Porque tú no sabes lo que está en el fondo de lo que hay en sus acciones. Y finalmente, como Jesús nos lo muestra con su último acto, que es su muerte en la cruz, el odio y la violencia nunca transforman las cosas. Solamente el amor las puede cambiar de manera radical. Entonces vemos cómo estos nuevos mandamientos se les ha dicho, yo les digo, cada vez son más exigentes, hasta llegar al último. Ama a tus enemigos. Esto no es algo que puede realizar por voluntad. Es el dinamismo del que vive el reino. Es decir, el Padre, el Abba, lo opera en su corazón. Es un don, es un regalo. Ustedes, pues, sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. En este mismo espacio, el Evangelio de Lucas nos permite subrayar en qué consiste la perfección del Padre de Jesús. Porque Lucas dice, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Entonces la perfección del Dios cristiano no es una perfección de tipo voluntarista, egocéntrica, narcisista, hacer todas las cosas bien. La perfección del Dios revelado en Cristo es la misericordia. No hay perfección de Cristo. Y así nos lo revela toda la vida de Jesús. Después de esta nueva ley, de esta proclamación de la ley que es llevada a plenitud, tal como dice Jesús, viene una serie de enseñanzas. Las resumiré un poquito para que nos quede un espacio para las preguntas y para nuestro diálogo, ¿no? Pasa Jesús a describir las 3 obras de piedad de todo judío religioso. Todo judío que quería quedar bien con Dios hacía 3 obras que aparecen aquí: limosna, oración, ayuno. De hecho, la Torá dice la limosna es un préstamo que le haces a Dios. No te lo va a dejar Dios de tomar en cuenta. Según oración. Abrir el corazón, entrar en diálogo, no perder de vista la presencia de Dios en tu cotidianidad. Y finalmente el ayuno, sacrificar algo, salir de tu comodidad
para ofrecerle a Dios lo que puedas. Y lo que mejor le puedes ofrecer es lo que te cueste a ti. Y él, en este momento, en esta enseñanza, subraya que el ciudadano del reino, el que vive con Dios como soberano, no hace esto por ostentación, que en el fondo era la razón por la que hacían la mayor parte de las personas, sobre todo los piadosos de la época de Jesús, este tipo de acciones. Entonces les dice, todo es en secreto. Esto es algo entre tú y tu Padre. No para que te aplaudan, para que alimentes tu ego, sino más bien para que entres en una relación de transmitir el mismo amor que has recibido de tu Padre. Y termina diciendo, no se puede servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves al dinero. A mí en los ejercicios me gusta explicar esto del dinero, recordando que formación original, aunque no aparece en el ridículo que leyeron al principio, yo soy ingeniero agrónomo y después estudié economía, maestría en economía. En economía, pues algo de lo que se estudia es el dinero. El dinero es uno de los más grandes y positivos inventos de la humanidad. Un gran invento. Porque es un medio de alta convertibilidad. Nuestros antepasados intercambiaban las cosas y muchas veces eso les dejaba o les dificultaba el acceso a lo que necesitaban. Si alguien que cultivaba maíz quería comprar pescado y el que tenía pescado quería intercambiar con maíz, pues el que quería el pescado se quedaba sin nada. Entonces inventamos el dinero como un vehículo de intercambio. Pero claro, por su alta convertibilidad es el mejor símbolo y representante de nuestros ídolos. De todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza que no es Dios. Entonces, por eso lo que el Señor está diciendo, no puedes servir a ningún ídolo. O Dios o tu ídolo. Y luego viene tal vez la parte más linda, y siento yo central del sermón, más de las bienaventuranzas, que es este discurso de la providencia. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Luego les habla de las aves del cielo y los lirios del campo. Y termina. Por todas estas cosas ya se afanan los gentiles. Pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Tú no te preocupes. Si tú no has encontrado todavía a Dios como Abba, pues es natural que te preocupes. Pero cuando te encuentras con Dios como Abba, ya no tienes de nada de qué preocuparte. Él se ocupa de todo para ti. Y viene el final. Busquen primero su reino, el reino de Dios, y su justicia, de Dios divina, y todas esas cosas se le darán por añadidura. Todo el sermón del monte es esto. Este es el resumen. Busca primero el reino de Dios. Busca primero que Dios sea el soberano de tu vida. Platica con Él, convive con Él. Entérate de quién es. No es el patrón, no es el capataz, no es el juez. Es tu papá. Acércate, conócelo. Por eso busca primero que Dios sea el soberano de tu vida. Que en tu vida seas un referente permanente, constante, confiado, íntimo, todo lo que eso significa. Y que Jesús nos dice una y otra vez cuando habla de su Padre. Y la segunda parte, la justicia divina. El término griego es dikaiosune y se traduce como justicia. Pero a veces nos olvida que en castellano justo y justicia tienen dos significados, dos acepciones. Uno es legal
A este me pegó, bueno, justicia le vamos a pegar porque te pegó. No, o vamos a poner las cosas en su lugar. ¿No? Vamos a... Y hay justicia distributiva, justicia retributiva, etc. Pero también en nuestro lenguaje se habla de justicia cuando las cosas son lo que deben ser. Por ejemplo, que alguien te regale una sorpresa, la abras y digas, honestamente, ¿va? Esto es justamente lo que yo quería. Eso es justo lo que yo necesitaba. El término griego es igual. Y a esta justicia está hablando. Jesús dice, acércate a tu Padre, deja que Dios sea tu papá, y que Él te guíe a hacer justamente lo que has llamado a hacer. Esa es la justicia divina. No que busca primero la justicia divina. Bueno, ¿a quién le tengo que pegar? ¿Quién es culpable aquí? Ahorita voy a ponerlas. No es eso lo que dice el Evangelio. Encuéntrate con Dios como tu Padre y déjale hacerte justo lo que tú debes. Su amor te va a transformar, su presencia, su dinamismo. Va a hacer que tu vida sea algo nuevo, lo que está llamada a hacer. Ese es buscar el reino de Dios y su justicia divina. Y siguen estas enseñanzas varias. Dice inmediatamente, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Cómo es que miras la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo? Deja de juzgar a los demás. Aquí cuando explico esto en los ejercicios, yo creo que es importante, lo vamos a ver en la última de las enseñanzas. Ningún ser humano, no digamos cristiano, pero esto es doctrina cristiana central. Nadie tiene derecho a juzgar a las demás personas. Nadie tiene derecho a juzgar a otra persona. Porque juzgar a una persona implica juzgar sus motivaciones. Y yo no sé de dónde vienen. Si me hubiera tocado vivir su vida, quizás estaría yo igual o peor. ¿No? O sea, es imposible, es un absurdo. Pero no solamente tenemos el derecho, sino el deber de juzgar las acciones. Eso sí, que no es lo mismo. No es lo mismo decirle a alguien, eres un mentiroso, que decir, eso que dijiste es falso. Eso es una mentira. Por esto y esto. Me estás diciendo mentiroso. ¿En qué momento te dije mentiroso? Te dije que lo que dijiste es mentira. Tú, si consideras que sistemáticamente y que lo más íntimo de ti mismo es decir mentiras, pues qué pena, no es lo que te estoy diciendo. Entonces, el Señor lo que subraya es, tú no puedes nunca juzgar a la persona. Eso solamente lo conoce Dios. Pero tú sí tienes la obligación, no solamente la obligación, no solamente el derecho, no la obligación de juzgar las acciones, aquellas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Segunda enseñanza, no den a los perros lo que es santo, ni echen sus perlas a los puercos. No sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, los despedacen. Qué curiosa esa enseñanza, ¿no? A mí me encanta la explicación que dan los padres de la iglesia, que es muy cierta. Esta predicación, el reino de Dios, no se predica igual en todos lados. En todos lados. Los padres de la iglesia explican esto diciendo, siguiendo la antropología paulina, San Pablo dice que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, entonces por la traducción, soma, psique y pneuma. Y dice, hay gente que vive desde el cuerpo, son somáticos, todo lo van a interpretar desde el cuerpo.
de una manera instintiva, de una manera así, ¿no? Reactiva. Hay otras personas que ya maduran, ya se dieron cuenta de que la vida no solamente son los instintos, sino que hay calidad de vida, hay reglas, hay elementos que facilitan la convivencia. Esos ya no están al nivel somático, meramente corporal, sino ya están a un nivel psíquico. Ya no son reactivos, sino proactivos. Y finalmente, las personas que ya han madurado más y descubren el mundo de la gratuidad, ya viven desde el espíritu. Entonces, los padres de la iglesia dicen, el sermón del Señor es un sermón para personas que entienden esto desde una perspectiva espiritual, neumática. Todos hablamos el mismo español, el mismo lenguaje. Pero no toda la gente me oye igual. No toda la gente me oye igual. Si yo digo, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, no toda la gente que me oiga eso lo va a interpretar de manera igual. Y entonces los padres de la iglesia dicen, ten cuidado de que si tú predicas este mensaje a alguien que no tiene la madurez para entenderlo, va a utilizar tus palabras mal y contra ti. Contra ti. Se va a volver contra ti y te va a despedazar. Porque no ha tenido una catequesis para entender lo que estás diciendo. Lo va a interpretar desde su manera de entender las cosas. Que me parece una bastante y buena explicación. Luego dice, invita a la oración, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Ahí es donde está inserto el Padre Nuestro, que es otro de los resúmenes que encontramos en el Sermón del Monte de lo que significa el reino de Dios. Siguen las enseñanzas. Por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganselo ustedes a ellos, porque esa es la ley y los profetas. Esto es lo que en todo el mundo se llama la regla de oro. No le hagas a otros lo que no te gusta que hagan a ti. Ojalá es el centro de toda educación, a cualquier niño le tiene que quedar claro. Si no te gusta que te lo hagan, no se lo hagas a otro. Pero aquí, fíjese cómo de la moral de mínimos pasamos a la ética de máximos. No es no hagas, haz. ¿Cómo te gustaría que los demás te traten? Haz eso. ¿Cómo te gustaría que tus amiguitos te traten? Hazlo tú a los demás. Esa es la ley y los profetas. Y luego esta enseñanza también muy bella, ¿no? Entren por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, mas que estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Aquí nuevamente, recuerdo otra vez el relato de no tires las perlas a los perros o a los puercos porque van a pisotear. Y luego se te van a echar en tu contra. ¿Cuántas interpretaciones farisaicas de este texto? La puerta está estrecha. Como nosotros los perfectos. No cometemos ningún pecado, todos lo hacemos bien, todos los que van a la perdición. Esa es la puerta. La patrística lo interpreta exactamente al revés. Todos los padres de la iglesia dicen que esto describe la actitud de las personas. ¿Qué es la puerta estrecha? Para entender esto me gusta el ejemplo de Tommy y Jerry. ¿Se acuerdan del ratoncito y el gatito? Cuando hacía una travesura, Jerry empezaba corriendo del gato, se metía en su huequito en su ratonera y el gato llegaba a dar un trancazo.
Bueno, los padres de la iglesia dicen, fíjate lo que dice aquí. Porque si tú vives con un ego inflado de soberbia y te inflas desde tu soberbia, no vas a entrar por la puerta del reino que es chiquita. En cambio, si eres una persona humilde, sencilla, y vives así como un niño chiquito, vas a entrar sin problemas por la puerta del reino. Y termina diciendo, guárdense de los falsos profetas. Fíjense, qué oportuno ante todo lo que hemos dicho ahorita. Que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nos da la clave fundamental. Por sus frutos los conocerán. No por el rollo. Ve cómo viven, ve cómo te tratan. ¿Qué te transmiten? ¿Te transmiten a Baba? En su mirada, en sus palabras, en sus acciones, en su estilo de vida, en su testimonio. ¿Transmiten todo lo que hemos dicho hasta ahorita? Hazles caso. Si no, independientemente del discurso, son falsos profetas. Punto. Y para que no nos quede duda, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. La voluntad del Padre Celestial es que amemos. Ya lo dijo desde el inicio hasta ahorita. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás les conocí. Apártense de mí, agentes de iniquidad. Y termina con el relato, esta parábola de la roca, ¿no? Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y por eso puede hacerte la vida lo que quiera, y tú permanecerás incólume, sostenido por el amor de Dios que irradia hacia los demás. Pero si tomas la actitud de la ley pervertida, como se presentaba en la época de Jesús, oyes estas palabras de Jesús, del mensaje del reino de su Abba, y no las pones en práctica, y entre los que no la ponen en práctica son los que disfrazados de ovejas son lobos, y que no actúan, no transmiten, no irradian esta misericordia de Dios. Esos son como los que edifican su casa sobre la arena. Y al final, cuando vienen los problemas, la casa se cae. Termina, y es la última diapositiva, y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿En qué consiste esta autoridad? Pues nadie le dio un certificado. La autoridad de Jesús venía de su convicción. Es decir, no estaba hablando de un rollo, como decimos nosotros, no era un choro, sino que estaba hablando de lo que veía. Claro. Esa autoridad es la que hacía que la gente de la época, que tenía la sensibilidad para entender lo que él estaba transformando, acogiera su mensaje. Recordemos que el mensaje de Jesús es el reino. El reino no es un lugar, es una manera de ser, una sensibilidad, una relación con Dios, que se traduce en dejarme amar por Dios y transmitir ese mismo amor a la gente que me rodea. Y lo otro que dice Jesús es la salvación depende de acoger ese amor o cerrarte a ese amor. Entablar una relación interpersonal con Dios y así ser salvado, o cerrarte esa relación interpersonal y tú mismo condenarte por tu dureza de corazón.
Este dinamismo y la profundidad de eso, para terminar como telenovela, es el centro de nuestro siguiente capítulo, que son los milagros. Entender el sentido de los milagros de Jesús, que es esta invitación a una relación profunda con el Padre. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a tener ahorita un tiempito de preguntas. Seguimos la dinámica que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario también, levanta la mano, por favor, y nos hacen el favor de acercarles el micrófono. En alguna época de enseñanza y reflexión cristológica español se hacía la diferencia con cierto énfasis entre reino y reinado. Sí. No sé si quieres explicar un poco si es que la hay o vale la pena hacerla. Yo creo que lo que estaban tratando de subrayar es que el tema en el fondo, el concepto, digamos el campo semántico, el centro de lo que Jesús quería decir, porque estaba muy cargado a veces la traducción como reino a una especie de lugar, una situación estática. Y eso llevaba o llevó a abusos de identificar estructuras políticas, opciones culturales y religiosas con eso. Y de lo que está hablando Jesús no es de un lugar, es de una actitud, lo que decíamos, ¿no? Y por eso reinado o soberanía, me gusta más, de Dios, es mejor traducción de lo que es el sentido de este mensaje, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. Cuando escucho estas aclaraciones que hace Jesús sobre Dios y sobre esa relación con Dios, siempre me causa mucha intriga de por qué ese Dios del Antiguo Testamento es, o así lo pintan, o qué pasa. Así lo pintan, o qué pasa con ese Dios. Perdón. Buena pregunta. Yo creo que la revelación de Dios ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y nosotros hemos ido captando poco a poco lo que eso significa. No es lo mismo como tú y yo entendemos a nuestros papás o los entendíamos cuando teníamos 3 años o como los entendemos ahorita. Inclusive si pudiésemos regresar a esa época y te hicieran una entrevista, oye, el día que te regañaron porque no te dejaron hacer un capricho y te dijeron, ¿quién es tu papá? Pues ya, das tú. Pero ahorita que volteas y ves, pues, tendría sus faltas y sus demás, pero mi papá era así. Entonces yo creo que sí hay una maduración colectiva nuestra. Cada vez entendemos más la profundidad de lo que Jesús enseñó. El Abba de Jesús hace imposible el uso de la religión como ideología para controlar a la gente. Y por eso rápidamente se deforma por los que están acostumbrados a usar la religión como ideología y para controlar. Entonces, una y otra vez, los grandes místicos, estos movimientos, el Espíritu suscita dentro de la comunidad cristiana, nos invitan a volver, a regresar a este mensaje, a esta experiencia, a esta vida, y a captar que ese es el Dios vivo y verdadero, no las proyecciones de nuestro ego a las que adoramos como ídolos. Sí. Yo quisiera preguntar a la luz de, por ejemplo, lo de la parábola que se habla de la cizaña y del trigo, ¿no? Que en la exposición se dijo, nosotros no podemos separar, ¿no? La cizaña, eso es una cuestión de Dios. Y también a la luz de las enseñanzas de que ama a tu enemigo,
si te da una bofetada, ponla a la otra mejilla. ¿Cómo entonces pelear por una sociedad más justa? ¿Cómo de alguna manera contra la corrupción, buscar, pues digo, tantas cosas que se están dando en este país, en este momento o en el mundo? ¿Cómo conciliar, decir, cómo pelear en contra de las cizañas, si hay que pelear o hay que aceptar, o cómo hacer eso? Claro. Yo creo que nos puede ayudar lo que decíamos de diferenciar personas y acciones, ¿no? A lo mejor para nuestra sensibilidad y conciencia histórica más reciente, tal vez la figura que nos permite entender mejor esto es Gandhi. Que muchas veces él dice, si los cristianos no entendieran lo que es el Evangelio, es decir, no se trata de que si yo veo que están abofeteando a un niño a mi lado, digo, bueno, pues así es, y de todas maneras te quiero por lo que le estás haciendo a esa criaturita. Y no, implica de alguna manera transformar esa realidad, pero siempre desde una convicción radical de que solo desde el movimiento, el acto de amor, puede traer como consecuencia esa transformación, ¿no? Dicho en otras palabras, el que se opone desde el odio, el que se opone desde el juicio que ha hecho, y se me va la palabra, ¿qué es lo que hacen los jueces al final? Sí, el veredicto que ha expresado o dictaminado, como se diga, sobre esa persona, no transforma la realidad. Ahora, la invitación, desde luego, no es a dejar las cosas como están, porque inicia con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas dice, ustedes, los que son del Espíritu, los que tienen el espíritu de pobres, aquellos que han aceptado vivir como niños, aquellos que han acogido a Dios como su Padre, están llamados a consolar a los que lloran, están llamados pero con estas actitudes, no con la actitud con la que el mundo trata de poner orden y trata de acomodar las cosas. Entonces, no sé si con esto lo expliqué o se aclaró un poquito, ¿no? Terminaría diciendo una cosa que es importante, y además es como nuestro tema. Nuestro tema, digo, la compañía de Jesús y la educación que tratamos de dar como jesuitas. Vivir en el reino de Dios es vivir discerniendo permanentemente. ¿Qué quieres aquí tú, Señor? Como Jesús en Getsemaní. Si me preguntas a mí, yo, aparte de mi cáliz, yo le hago así. Pero tú, ¿qué quieres? Y entonces aparece. Y la vida de todos los grandes santos y santas implica eso, un discernimiento. ¿Tú qué quieres, Señor? Y bueno, una vez que se declaró, se movieron en esa dirección, transformando el mundo. Lo que pasa es que a veces volvemos a lo mismo, que queremos invitar a Dios para que Él piense como yo pienso y Él actúe como yo actúo. Y Él nos hace precisamente la invitación de ver como Él ve, de sentir como Él siente, de actuar como Él actúa, aunque no lo entendamos. Porque pues, bueno, yo soy católica cristiana y el Creador sabe como el manual de cómo operamos. Y sabe qué es lo que nos hace más felices y qué es lo que más nos destruye. Entonces, muchas no lo vamos a entender. Por eso Él nos enseñó a obedecer al Padre y amar al Padre por sobre todas las cosas. Dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, aunque no lo entienda. De hecho, en el Getsemaní dijo, si es preciso, quítame este cáliz. Es algo tan profundo que a veces nos raya y nos gana la humanidad. Sí. Pero esa es la invitación. Digo, cada vez que no hago consciente Jesús en mí, como decía San Pablo, ya no soy yo el que vive, pues voy a volverla a regar, me voy a lastimar más, y voy a seguir en las mismas y no voy a crecer. Así es.
Yo digo que hay algo importante que tomar en cuenta siempre. En toda acción, la voluntad del Padre es una, que nos amemos unos a otros y construyamos comunión. Dentro de lo que les decía, que es algo que Jesús nos invita y que está centrado es el mensaje de los milagros, el centro de los milagros, el entrar en comunión con Dios, entrar en comunión con otros, ser parte de una familia humana. Entonces, todo lo tenemos que ver con ese común denominador. Nunca la voluntad de Dios te separa del amor. Nunca. Entonces, también tenemos que desarrollar un poco de nuestro inconsciente colectivo esta imagen de la voluntad de Dios como un caprichudo que a ver qué se le ocurre. No, lo que se le ocurre va a ser que tengas vida en plenitud. Y eso es en el discernimiento lo dialogas. Ahora, ¿qué toca? Con estos dones que me has dado en este contexto, ¿qué me toca a mí? Yo no soy el redentor. Ahí donde estoy, con quienes estoy y con lo que estoy, ¿cómo puedo encarnar el amor? Buenas noches. ¿Y por dónde? Sí, perdón. Buenas noches. Felicidades. Muy bonita presentación. Gracias. Muy sabia. Me quedo pensando en este reino, vivirlo en comunidad, porque reino es un estado de manera, es una manera de vivir. Pero como que, ¿cómo vivirlo? No solamente yo, porque cada quien tiene su proceso y no todos estamos en el mismo nivel. Pero ¿cómo ese reino de Dios, vivirlo como humanidad? ¿Y dónde entra la iglesia? Que somos todos en ese reino. Es así como es. Bueno, son varias cosas, ¿no? Efectivamente, ya lo tratamos de decir de distintas maneras, ahorita tú lo manifestabas. El reino es un estado interior, es un tipo de relación, es una vida en comunión con Dios, vida en comunión con los demás, que implica que Dios es el sentido de mi vida, es soberano, por eso el término. Nosotros como cristianos tenemos una manera de entenderlo, pero no somos los únicos que tenemos esa intuición. ¿Ah? Fíjate. Un elemento central de la fe y práctica judía es Torah, ley. Ley habla sobre mí. Alguien me da esa ley y a mí me toca vivir de acuerdo con eso. Otra de las grandes religiones del libro, el Islam. Islam literalmente significa sometido. Sometido, pero no en el sentido negativo de aplastado. No. Sometido quiere decir el que obedece. Es lo mismo. Reino, Islam. El intuir que si yo me quedo en un monólogo con mi ego, aquello no tiene límite de destrucción. De disociación, de sufrimiento, de deshumanización. Y bueno, hoy en día tenemos muchos ejemplos muy buenos de dónde lleva esa visión. Pero todas estas grandes tradiciones espirituales subrayan, si te abres a que quien te ama te muestre el camino, si te sometes, si vives bajo la ley, si eres un ciudadano del reino, igual. Inclusive religiones que están un poquito más lejanas, en práctica, más de nosotros. En práctica, digo, cultural y demás, como el hinduismo y el budismo, y el naturalismo místico chino, Tao o camino, tiene un poquito este sentido. Descubre el camino y entra en ese camino. No vayas en contra. No quieras seguir tú, fluye con ese camino. El Dharma del budismo y del hinduismo. ¿Por qué digo esto? Porque
El reino de Dios no es equivalente a los límites de la iglesia. No. Eso solo lo sabe Dios. Ni es exclusivo de la iglesia, ni tristemente todos los que dicen pertenecer a la iglesia están en el reino de Dios. Tal como lo describe el Evangelio que acabamos de escuchar. Entonces, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la iglesia? Yo digo, como discípulos de Jesús, que es con lo que empezamos en el Sermón del Monte, Él nos ha descrito cuál es nuestro papel para ser sal, sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, teniendo esa actitud, operando como levadura para que aquello fermente y vaya creciendo, ¿qué tanto servimos? ¿Qué tanto de veras nos tomamos esa responsabilidad? ¿No? Y termino con uno de los mensajes centrales de lo que significa la iglesia al servicio del reino. ¿Han escuchado aquel texto de reciban al Espíritu Santo? Aquellos que les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, o lo que haces en la tierra quedará atado. Bueno, es la versión de Mateo. En Mateo está vinculado a Pedro. En los otros sinópticos no. Cada uno de los evangelistas tiene su intuición. Yo creo que la intuición fundamental, inclusive de Mateo, es que esta es una responsabilidad de todos los cristianos. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Ustedes, cristianos, son aquellos seguidores de Cristo, aquellos que viven como ciudadanos del reino, aquellos que han descubierto que Dios es Abba, tienen la responsabilidad de introducir el perdón en el mundo, de ser ministros del perdón, porque si ustedes no perdonan, el perdón no va a estar en el mundo. Entonces no es un privilegio, esa es una visión totalmente ideológica. No es un privilegio, es una responsabilidad de la iglesia. De la iglesia como cuerpo vivo de Jesús. Entonces, somos servidores del reino que no coincide necesariamente con los límites de la institución o de los que se reconocen como pertenecientes a esa institución, está afuera. Y algunos de los que se consideran dentro de esa institución no creo que vivan ni den testimonio del reino como Jesús lo predica. No sé si contesto. Sí. Gracias. Eran tres, pero vamos a dar nada más una tiempo. En la cuestión de los mandamientos, ese nuevo énfasis que les da Jesús, como que hay la tentación de decir, bueno, entonces queda abolida la vieja ley, igual mismo Jesús nos dice que no es así. Sin embargo, casi pudiéramos pensar, bueno, entonces aplico mi regla de oro, y como encuentro otros preceptos morales, pues como que me hago más laxo, ¿no? Una tentación, no que así sea, ¿no? Una tentación. Y también en cuanto a las tres bienaventuranzas negativas, que pues prácticamente son de sufrimiento, como que muchas veces a lo largo de los siglos la iglesia misma ha interpretado como que es una promesa que se va a cumplir, pero a lo mejor hasta la otra vida, ¿no? Y en esta vida, pues, cuidado, ¿no? Esa es una. Y la última, el reino de Dios nos sirve más, como lo ha expresado usted, para nuestra vida, pero no deja de hacerme clic un tema que es el reino de Dios en la cuestión escatológica, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar para ese reino, ese advenimiento? Sería todo. La primera es sobre los mandamientos y que no está abolida la ley. Desde luego que no. Pero la única ley de Dios es el amor. No hay otra. Es decir, el único sentido de la existencia es el amor.
y el amor de agape, el amor a la manera de Dios. Tenemos toda la vida o esta vida para aprender en qué consiste este amor de agape, como Dios ama. Todo lo demás son ayudas para eso. Todo lo demás son ayudas. La vida de Jesús es subrayar y subrayar y subrayar. ¿Cómo es posible creer que el sábado está por encima de alguien que sufre? Es lo que les está diciendo, es un absurdo. Eso no es el hermano y su situación. ¿Y qué puedes hacer tú para amar? Para ser misericorde. Es decir, tener un corazón para el mísero, para el que sufre, etc. Entonces, por eso dice, no vengo a abolir la ley, no las leyes. No dice, no he venido a abolir las leyes. Dice, no, he venido a abolir la ley. Y la ley es el amor. O sea, no he venido a decir, ahora les voy a inventar una cosa nueva. Es lo mismo que el Padre ha dicho desde entonces, pero ahora lo van a oír a plenitud. Y no es cuestión de estar cantando chiles. Primera. La segunda de tus preguntas. Ya. Esa es la tercera. Ya se te olvidó también la segunda. Bueno, pues es esto, ¿no? Dentro de las bienaventuranzas. Sí. Bueno. Gracias. Ese es otro ejemplo típico de un manejo ideológico de la religión. Totalmente. De personas que no eran servidoras de Dios, ni de su reino, sino del sistema, que no es lo mismo. De las estructuras de poder, de las estructuras económicas, etcétera. Y si alguien niega eso, pues es natural que lo sirva, ¿no? Y que se convierta en reproductor del mismo sistema. Muy lejos eso de lo que está enseñando el Evangelio, ¿no? La Biblia y la práctica de Jesús. No es reconocible Jesús y su Evangelio en esa interpretación en absoluto. Lo cual no quiere decir que el reino ya se agota en esta vida, ya que tus preguntas están muy vinculadas las dos. De hecho, se puso muy de moda en los 70, no me acuerdo quién lo inventó. Aquello de que el reino de Dios ya, pero todavía no. Ya está aquí, porque dice el reino de Dios ya está en medio de ustedes. O sea, ya está como semilla, ya es un dinamismo. Pero la plenitud de ese reino pues vendrá en la escatología al final de los tiempos, cuando Dios permita que todo se haga en Él. ¿No? Aquellos que acojan su oferta de salvación y de comunión, la vivan en la plenitud. Y bueno, aunque alguien llegue a un nivel altísimo de santidad, como muchos de los que nos propone la Iglesia como ejemplo nos lo atestiguan, podemos ver que en el mundo que les rodeaba esa santidad no estaba operante en todos. Por lo tanto, es obvio que si bien ese reino de Dios en algunos opera, y en cada uno de nosotros ya está como una realidad, como semilla, como un dinamismo, pues inclusive las personas más elevadas y avanzadas, pues está como promesa también, como algo que llegará a su plenitud al final de los tiempos. Pues muchas gracias.